En aspectos narrativos, se considera a los personajes como parte de la forma en que los ideales, puntos de vista, mensajes y percepciones del autor con respecto al mundo, ya sea el real o el ficticio, se verán reflejados y expresados a través de su obra. Son precisamente estas creaciones imaginarias que, gracias al trabajo de la mente y voz autoral, tendrán un rol preponderante para poder ejemplificar diversas caras de una misma temática. Son quienes deben ser capaces de soportar el peso de la trama y moverla. Es importante entender dicha acción como los motivos de lucha de los personajes, sus trasfondos, su mundo interno y su construcción y función dramática dentro de la narrativa. Los personajes deben ser agentes insertos profundamente dentro de la temática. Son ellos quienes, por la forma en que interactúan con el mundo, tendrán la tarea de transmitir la voz de su creador, para luego crear la suya propia. Hay que destacar de igual forma que tanto la trama como los personajes deben existir en completa simbiosis. La trama sitúa al personaje y este la mueve y muestra. Si nos basamos en este concepto, es justo decir que los personajes de Chainsaw Man cumplen a la perfección el rol que se les ha encomendado. Todos presentan un propósito establecido, algunos más banales que otros, pero con una misma carga emocional latente. Denji, por su parte, ha tenido una vida de mierda. Su padre se suicidó dejándole una deuda horrible con los yakuzas, deuda que en primera instancia se ve imposible de cumplir. Y es precisamente por este contexto en el que sus sueños van desde poder disfrutar de un pan con mermelada hasta poder tener sexo con una mujer, pues es lo que él considera necesario para su felicidad. No busca nada grandilocuente como sería el caso de Aki, quien busca venganza por la muerte de su familia. Sin embargo, lo admiramos, lo animamos y deseamos con todas nuestras fuerzas que sus sueños, por simples que aparenten, puedan concretarse, pues deseamos su felicidad y bienestar. La narrativa que Denji transmite es la de ningún sueño debe mirarse en menos, no hay sueños superiores o inferiores, solo hay sueños, y todos deberíamos tener la oportunidad de cumplirlos. Entonces, si logramos querer y empatizar con un personaje como Denji, ¿por qué hay tanta gente odiando a Kobeni? Sabemos que de igual forma ha tenido una vida difícil. Sin embargo, las reacciones del espectador frente a ambos personajes son completamente distintas. Kobeni es una chica de 20 años que se encuentra trabajando como cazadora de demonios de seguridad pública para el Escuadrón Especial de Makima. Desde su primera aparición, en el capítulo 4, se nos dan pequeños indicios sobre su personalidad, pues se muestra como alguien tímida y nerviosa. Y es a partir del capítulo 5 y 6, especialmente en el sexto, que la gente la ha tachado de insoportable, desagradable, patética, llorona e inútil. Y bueno, siguiendo la lógica de que las acciones de los personajes representan su personalidad, efectivamente podemos encontrar múltiples razones para concordar con los adjetivos que se le han otorgado. En el quinto capítulo, tras encontrarse con un pequeño demonio en el hotel y luego ser atacada por este, Kobeni simplemente se paraliza, no reacciona y se pone ansiosa. Luego, tras ver los restos del demonio destruidos por Power, se cae al piso, se asusta y comienza a gritar. Finalmente, cuando descubren que aparentemente están atrapados en una especie de bucle infinito, entra en pánico, suda y empieza a chillar. Ya con esta primera impresión podemos formarnos una idea del tipo de carácter que Kobeni tiene. Pues sí, es tímida, es nerviosa y se asusta con facilidad. Estos son hechos, pues los podemos ver. De esta manera es que saltamos directamente al sexto capítulo, donde en primera instancia nos vuelven a remarcar el cómo Kobeni se encuentra temblando por la sorpresa y el miedo. Himeno le encarga que haga el signo de la paz con ambas manos, y al verificar que efectivamente se trata de un bucle, nuevamente entra en pánico, sigue sudando, tiembla y nuevamente comienza a chillar. Para más remate, Aki le pide que se quede parada cerca de la puerta, pues tiene una teoría que necesita comprobar. Podemos escuchar en la voz de Kobeni lo angustiada que se encuentra. Aquí descubre que la ventana de la habitación conecta con otra, y al abrir la puerta, sale por detrás de Kobeni. Esta se gira y nuevamente la vemos y escuchamos chillar mientras tiembla. En los primeros minutos después del opening, se observa a Kobeni derrotada mientras está sentada en la cama, signo de clara debilidad mental, y cuando por fin la vemos hablar, dice lo siguiente. Si nos adelantamos un poco más en el capítulo, Himeno menciona que Kobeni se puso histérica e intentó beber agua del inodoro, por lo tanto la tuvieron que noquear. Y para empeorar la percepción que se tiene de este personaje, cuando el demonio de la eternidad les ofrece hacer un contrato en el que si le permiten devorar a Denji, los dejará salir sanos y salvos, es en este instante cuando Kobeni realiza uno de los actos que por muchos puede ser de lo más repudiable con respecto a su actitud. Vemos como lentamente se abre una puerta, un cuchillo se asoma, todos se giran a mirar, y ahí está ella, la joven patética, nerviosa y tímida, temblando por el miedo, mientras pide que Denji se sacrifique. Kobeni se pone en marcha, grita despavorida y corre hacia el ataque. Sin embargo, no lo logra y es noqueada. Y he ahí Kobeni,
en el piso botando saliva mientras llora. Uno fácilmente podría aceptar que este personaje no caerá más bajo, ¿no? Bueno, hagamos que la humillación sea lo menos dolorosa posible y vamos rápido. Para resumir, en el resto del capítulo, Kobeni actúa de forma paranoica, impulsiva y por muchos, desagradable. Cree que Power es la culpable de todo e incluso culpa a su compañero Arai de ser un aliado de los demonios, para luego amenazarlo con un cuchillo. Cuando las cosas empeoran, ruega porque alguien mate a Denji y en un impulso descontrolado termina apuñalando a Aki, quien intenta proteger a Denji. Para establecer una clara muestra de los motivos relacionados al desprecio por este personaje, es necesario hacer comparativas. Por lo tanto, vamos a revisar cómo es que los demás personajes reaccionaron frente a los mismos acontecimientos. Mientras Kobeni se paraliza frente al ataque del demonio, Himeno entra en acción y lo detiene con su mano fantasma, e inmediatamente después, Power se lanza al ataque y acaba con él, ambas mostrando iniciativa. Y por su parte, Kobeni se pone a chillar. Mientras Aki y Himeno intentan descubrir qué es lo que está pasando, Kobeni se pone a chillar. Si bien todos muestran cierto grado de preocupación, Kobeni es la única que lo demuestra de una manera que muchos considerarían exagerada o estresante de ver. Denji se pone a dormir con una actitud bastante despreocupada, Power comenta su interés por ganar el premio Nobel, de igual forma sin atisbos de preocupación por la situación en la que se encuentran, y Kobeni, bueno, se pone a chillar. Son estas claras diferencias de actitud las que hacen que un personaje como Kobeni pueda ser percibido como inútil, pero he aquí lo interesante del asunto. Me gustaría por un minuto que imaginaras que te encuentras en la misma situación que ella. Te encuentras sin poder escapar, desconoces los motivos y acabas de ingresar como nueva recluta a un trabajo que no querías. Es innegable que tendrás miedo, pues el miedo es la base fundamental del instinto de supervivencia que los humanos hemos desarrollado para poder seguir existiendo. Analicemos a otro personaje que durante el capítulo presenta características un tanto similares a las de Kobeni. Arai también se encuentra como un nuevo recluta, y si bien en un principio también se muestra asustado y preocupado por la situación, no lo demuestra chillando ni llorando. Sin embargo, más adelante podemos verlo devastado y en pánico, solo que de una manera diferente a la de Kobeni. Es una forma más pasiva, menos ruidosa y más reservada. Cuando Kobeni lo amenaza con el cuchillo, también se ve asustado, reacción natural que cualquier persona relativamente normal tendría frente a una circunstancia de dicho estilo. No lo juzgamos, lo aceptamos tal cual. Y no he visto a la gente en redes sociales hablando sobre él como un personaje despreciable o patético. Lo que a la gente le molesta del personaje de Kobeni es que exterioriza sus temores, los manifiesta a través de sus lágrimas y alaridos, se permite mostrarse como alguien vulnerable. No lo esconde, y si bien sus formas de lidiar con sus problemas tienden a caer en una actitud impulsiva y un tanto paranoica, nos hace la invitación a conocer sus debilidades, y he aquí el problema principal. A la gente no les gustan las debilidades, no les gustan los personajes que las muestran, no les gustan los personajes que son incapaces de superar sus traumas, no les gustan los personajes que demuestran su humanidad. Pues sí, es humano tener miedo, es humano paralizarse, es humano ser impulsivo, es humano velar por el bienestar personal y ser egoísta. Es humano rendirse. Estamos tan acostumbrados a ver personajes en el anime que a pesar de los millones de trabas que les pongan, logran superarse, logran enfrentarse a sus miedos, logran vencerlos y evolucionar. Que cuando nos presentan un personaje que no es capaz, lo despreciamos o lo tachamos de patético e inútil. Pero, ¿te has puesto a pensar por un segundo que probablemente ¿tú también eres como Kobeni? Muchas veces, a lo largo de nuestras vidas, nos vemos enfrentados a circunstancias que nos superan, que nos agobian, que no nos vemos capaces de superar. Lloramos, nos cerramos, nos angustiamos y creemos que no hay solución aparente. Kobeni es la muestra perfecta de lo que es estar en esa etapa de la vida, esa etapa donde creemos que todo está mal. Recordemos que Kobeni simplemente tiene 20 años, no es una persona que ha madurado completamente y no es una persona que ha aprendido a manejar su apartado psicológico y emocional correctamente. Lo que molesta a la gente del personaje es el reflejo de sus propias falencias, de sus propias debilidades y temores. No les gusta admitir que probablemente si se encontrasen en una misma situación, reaccionarían de la misma forma, pues les gusta imaginar que no son así, que son mejores que ella, cuando en realidad no somos protagonistas de un anime. Somos simples seres humanos, frágiles y asustadizos. Y si bien algunos podrían intentar defender el odio hacia el personaje, diciendo que el problema está en que terminó lastimando a un personaje querido como lo es Aki, deben recordar que Aki simplemente intentó defender a Denji. Era inevitable que un personaje como Kobeni, quien no se encontraba en sus cabales,
terminara cometiendo dicho acto. Y sí, algunos la pueden criticar al respecto de que intenta justificar sus acciones. Pero Dios mío, ¿quién no ha intentado justificar su mal actuar? ¿O quién no la ha cagado e intentado culpar a otros? Kobeni no es perfecta, es humana. Y como tal, sus actos demuestran un egoísmo que existe en todos nosotros. Demuestra ese instinto por querer sobrevivir, aunque lo demuestra de una forma evidentemente incorrecta. No deja de ser una cualidad humana real. ¿Realmente somos los indicados para juzgar sus acciones? No lo creo. Podemos estar en contra y no compartir sus actos, pero simplemente somos espectadores, no partícipes. No podemos juzgarla sin primero ponernos en su lugar, sin experimentar o sentir lo que ella vive. Kobeni efectivamente presenta millones de problemas como ser humano, pero es precisamente eso lo que la hace realista, pues perfectamente podría ser uno de nosotros. También me gustaría destacar que sí, comprendo a la gente que dice que es molesto ver a un personaje chillando y actuando impulsivamente por un capítulo completo, pero considero que esa es precisamente la cualidad que hace a Kobeni un personaje sumamente completo e interesante, el que logre generar esas molestias, pues la gente tiende a evadir a quienes manifiestan sus emociones, pues prefieren ignorar e incluso hacer burla en vez de entender o intentar ayudar, cosa que Arai hace y cosa que Power no. Sin embargo, adoramos a Power, pues representa ese lado que todos nosotros tenemos, ese lado de creerse superiores. Y quiero aclarar, adoro a Power, pero también adoro a Kobeni, pues comprendo de dónde vienen y por qué actúan como actúan. Power, por su parte, es un demonio. Es natural que en un principio se crea superior a los humanos y presente cierto grado de egocentrismo. Otro personaje interesante para comparar es Denji, pues volviendo al símil de que tanto él como Kobeni han tenido vidas difíciles, efectivamente reaccionan de maneras distintas. Denji se ha desensibilizado al respecto del miedo a la muerte, pues toda su vida se ha visto enfrentado a ella. Por eso es que disfruta tanto de las banalidades de la vida como lo son poder comer bien, querer acostarse con una chica y dormir en una cama de hotel. Mientras que sí, Kobeni se pone a chillar, pero no chilla queriendo ser molesta, chilla porque tiene emociones, como cualquier otro humano. Y hemos llegado a mi parte favorita de este análisis. Si han estado atentos, hay una parte del sexto capítulo que no he mencionado, la parte que para mí es clave para comprender e intentar empatizar con el personaje y que personalmente sí logró que sintiera lástima por ella y me ayudó a entender su actuar. Kobeni no desea la vida que tiene, pero es la única vida que puede tener. Menciona que sus padres la obligaron a trabajar para poder mandar a su hermano mayor, quien es el más inteligente, a la universidad. Ya con esto podemos comprender que la relación con sus padres no es completamente saludable, pues nos da a entender que existe cierto grado de preferencias, siendo Kobeni la menospreciada. Acto seguido, entre lágrimas, menciona que simplemente tiene dos opciones, o ser cazadora de demonios o dedicarse al trabajo sexual. Hace un tiempo leí un comentario por Instagram que decía lo siguiente: si tanto miedo les tiene a los demonios, tuvo la prostitución, que es más fácil. Al leer eso, inmediatamente pensé, ¿es que acaso esta persona no comprende los riesgos de un trabajo como lo es del tipo sexual? Y sí, probablemente no estaría en situaciones donde su vida corra en peligro por demonios, pero al Kobeni ser una joven con sus propios sueños y aspiraciones, considero que sería mucho menos digno o incluso denigrante para ella tener que trabajar en el rubro de la prostitución. Al menos Kobeni, aún teniendo miedo y siendo súper ansiosa y todo lo que se diga de ella, decidió mantener su dignidad, lo cual es algo muy valiente por su parte. Es importante considerar que en una sociedad como lo es la japonesa, el valor social o cómo te presentes ante el resto y estos te perciban es algo que siempre se cuestiona y resulta mejor morir a manos de un demonio siendo una cazadora, pues la sociedad lo vería como honrado, que morir como prostituta, lo cual sería visto como vergonzoso y algo malo. Como mencioné anteriormente, Kobeni tiene sus sueños y aspiraciones. Ella también quería ir a la universidad, también quería educarse, también quería que su vida fuese distinta, pero todo esto le fue arrebatado por su familia. Cuando logremos comprender la situación del otro, dejaríamos de odiar a personajes así, pues en el anime, aunque sea ficción, intentan reflejar todo tipo de realidades, no solo la de quienes progresan, sino que también la de quienes se estancan. Y como bien nos ha enseñado Denji, ningún sueño debe mirarse en menos, no hay sueños superiores o inferiores, solo hay sueños, y todos deberíamos tener la oportunidad de cumplirlos. Muchas gracias por ver.